Si vives en uno de los 5 condados de la ciudad de Nueva York o New Jersey y deseas estudiar la Biblia y conocer los planes maravillosos que Dios tiene para tu vida, en el Ministerio Latino del Bronx queremos estudiar la Biblia contigo. Por favor, contáctanos vía correo electrónico para agendar una cita de estudios bíblicos virtualmente. El reino de Dios es maravilloso. Él quiere darte una nueva vida, pero todo comienza con una decisión, la tuya. Te esperamos. Recuerda visitar nuestro canal de YouTube, NICCOC, Región Bronx. Allí podrás encontrar nuestros servicios latinos de mediados de semana todos los miércoles a las 6:30. También nuestros devocionales latinos, entre otros recursos de edificación espiritual. Y por favor no olvides conectarte a nuestros servicios dominicales en español, visitando el canal de YouTube NICCOC todos los domingos a las 11 de la mañana. Suscríbete, activa las notificaciones, déjanos tus comentarios, participa en nuestros chats en vivo y danos un like. Te esperamos. Si Jesús dice, amigo, deja todo y ven conmigo. Pon tu mano ahora en la suya y ve con él, y ve con él. Yo te llevo, dice, amigo, a un lugar, a un reino conmigo, donde todo es más alegre y más feliz. Si Jesús dice, amigo, deja todo y ven conmigo. Pon tu mano ahora en la suya y ve con él, y ve con él. Yo te llevo, dice, amigo, a un lugar, a un reino conmigo, donde todo es más alegre y más feliz. Tomado de la mano, con él yo voy. Tomado de la mano, con él yo voy. Tomado de la mano, con él yo voy. Por donde él va. Tomado de la mano, con él yo voy. Tomado de la mano, con él yo voy. Tomado de la mano, con él yo voy. Por donde él va. Si Jesús dice, amigo, deja todo y ven conmigo. Pon tu mano ahora en la suya y ve con él, y ve con él. Yo te llevo, dice, amigo, a un lugar, a un reino conmigo, donde todo es más alegre y más feliz. Tomado de la mano, con él yo voy. Tomado de la mano, con él yo voy. Tomado de la mano, con él yo voy. Por donde él va. Tomado de la mano, con él yo voy. Tomado de la mano, con él yo voy. Tomado de la mano, con él yo voy. Por donde él va. Wow, es increíble. Nosotros nos pasamos unas cuantas semanas estudiando con Ángel. Ángel, tengo 2 preguntas para ti. Sí, claro. ¿Tú crees que Jesús nació, vivió, murió y resucitó en el tercer día? Sí creo que Jesús. ¿Cuál es tu buena confesión? Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Amén. So, por tu buena confesión, nosotros te podemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de tus pecados. Amén. Y así tú recibirás el regalo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Métete, te va a entrar en el agua así en cuclilla
Y te va a tapar la te nariz. pega acá. Entra por aquí. Sí, sí, Entra. con el frente para allá. ¿Ok? Y se te manda. Dobla los pies cuando te sientes así. Exacto. Ah, exacto. So, nosotros te dejamos caer. Ponte la mano en la nariz. Así, para mira, cubrirte, así. Y aquí. Y ya. Ok. Pedro, nos fuimos. Sí. Muy bien, Pedro. ¡Ya, completa! ¡Eres un hombre nuevo! Y los cantantes. Decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Amén. Amén. Un abrazo. Felicidades. Gracias, muchachos. Gracias, Paulino. Gracias, Cristo. Sí. Bueno, Dios es grandioso. Hola, muy buenas noches. Bienvenido a tu casa. ¿Sabes? Dios creó el matrimonio para que ames como Cristo amó a la iglesia. Y si tú estás casado, estás frente a una gran oportunidad, la de aprender a amar a una persona como nunca imaginaste que podrías hacerlo. Amar en el mismo poder de Dios. Mi nombre es Edilberto Ramírez y esta noche estaremos compartiendo algunas lecciones que Dios me ha dado sobre el matrimonio los últimos 23 años de mi vida, que es cuando he estado casado. Casi 23, porque cumplo el próximo 23 de mayo, 23 años de casado. Cuando pienso en compartir sobre lo que Dios ha hecho en mi matrimonio durante estos 23 años, o más que lo que Dios ha hecho en mi matrimonio, lo que Dios ha hecho en mí durante estos 23 años, lo puedo separar en dos partes. Una parte donde vivía como en la ley y la otra parte en la gracia. Entonces la primera parte me puedo dar cuenta de que me esforzaba mucho humanamente, o sea, vivía el matrimonio y trataba de amar a mi esposa con esfuerzos humanos. Y la segunda parte voy aprendiendo a amarla en el poder de Dios. Entonces, de igual manera, hay como una etapa de transición donde voy poco a poco pasando de la ley en mi corazón a la gracia. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de que los primeros años de matrimonio, que fueron casi los primeros 10, vivía bajo la ley? Pues estudiando la carta a los Efesios, y les recomiendo a cada uno de ustedes que pueda estudiarla, y estudiarla así como con lupa, con mucho detenimiento. ¿Y cómo la entendía yo los primeros años de casado? Pues me habían enseñado que la Biblia dice ahí en Efesios 5:21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Entonces yo iba y quería obedecer eso, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Pero el versículo clave para mí en esa época era sométanse. Luego la escritura dice, el esposo debe amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida para presentarla santa, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa e intachable. Entonces me doy cuenta de que yo salgo a obedecer lo que dicen estas escrituras y de repente con el paso del tiempo voy viendo que como me voy cansando, como que me esfuerzo y busco de Dios, pero me canso. O sea, hay momentos donde hay como un sentimiento de frustración, hay otros momentos donde hay amargura, hay otros donde hay enojo, hay momentos donde como que quiero tirar la toalla, como que quiero rendirme. Entonces todavía estoy en los primeros 10 años, ¿no?
estoy estudiando la carta a los Efesios y de repente me doy cuenta de un detalle que creo que es el que es clave y cambia mi manera de pensar con relación a cómo yo estaba viendo el matrimonio. Entonces me doy cuenta de que ese versículo 21 del capítulo 5, para poderlo entender correctamente necesito estudiar la carta completa. Y para estudiar la carta completa necesito ir a Efesios 1 y empezar por Efesios 1, versículo 1. No voy a leer la carta porque quiero que cada uno de ustedes luego la lea y pueda meditar en esto. Pero estudiando el capítulo 1 me voy dando cuenta de varias cosas que son claves para poder entender la reverencia a Cristo. Que eso es lo segundo que me di cuenta que no estaba funcionando bien. Y es que mi motivación para amar a mi esposa no estaba haciendo la reverencia a Cristo. Mi motivación era lo que yo iba a recibir de ella si yo la amaba como ella esperaba. Entonces recuerdo que me esforzaba por servirla, por apoyarla, hacía muchas cosas y ella se sentía amada. Entonces empiezo a entender que mi motivación no es la correcta porque yo estoy dando para recibir algo a cambio. Y todos estos sentimientos de enojo, de frustración, de amargura, eso se da es porque no recibo lo que yo estoy esperando. Entonces, si mi motivación es incorrecta, pues obviamente que Cristo no es el centro. Entonces, cuando empiezo a mirar lo que dice ahí mismo en Efesios, todo el capítulo 1, encuentro las razones por las que debe haber en mi corazón reverencia a Cristo. ¿Sí? Y empiezo a relacionar todo Efesios 1 del versículo 1 al versículo 14 y ahí entiendo que primero en mi corazón debe ser clara la actitud de reverencia a Cristo. O sea, Cristo debe ser el centro, Él debe ser lo que me impulsa, lo que me mueve a amar a mi esposa como Él ama a la iglesia. Entonces, ¿qué vamos viendo? Otra vez tarea para que cada uno pueda revisarlo. Lo primero que él dice, solamente en el saludo, ¿sí? Hace referencia a que los hermanos en Éfeso, a pesar de cómo están viviendo, Efesios 4:17 a Efesios 6:3, son considerados hijos de Dios, ¿sí? Y ahí en el versículo 3, Pablo dice, alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Entonces empiezo a entender quién soy en Cristo. Y lo primero que veo ahí es que soy un hijo de Dios. O sea, en Cristo soy hijo de Dios. O sea, cambia mi identidad totalmente. Y empiezo a tener un poco más de claridad de quién soy. Más claridad de la identidad como hijo de Dios. Luego, más adelante, él hace referencia a que desde antes de la creación del mundo, fuimos apartados para ser santos y sin mancha. ¿Sí? Entonces, otra condición. O sea, ¿por qué debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? Porque los santos aman de esa manera. Y yo fui apartado. Y como persona apartada, entonces estoy siendo capacitado por Dios para poderlo hacer a la manera de Dios. Luego dice que en Cristo fuimos predestinados para ser adoptados como hijos. Entonces otra vez ese énfasis en esa condición de hijo, hay un cambio de identidad. Y cuando miramos ahí en Efesios 2, antes ¿quiénes éramos? Estábamos muertos en transgresiones y pecados, vivíamos bajo la soberanía del que gobierna este mundo, éramos objeto de la ira de Dios, ¿sí? Y ahora hijos, ¿sí? Ahora hijos, es algo bastante impactante cuando se entiende en el corazón. Pero seguimos leyendo
Y luego dice ahí que redimido por medio de la sangre de Cristo. Entonces más conciencia, o sea, ahí hay conciencia del mensaje de la cruz. Entonces voy encontrando las causas para tener reverencia a Cristo. Otra vez, Efesios 5:21. ¿Sí? Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Debe haber algo que produce en mi corazón reverencia a Cristo. Entonces, ahora es que fui redimido, rescatado por medio de la sangre de Cristo. Y luego él habla del misterio de la voluntad más adelante. Y cuando lo encontramos desarrollado ese punto en Efesios 3, nos damos cuenta de que está hablando de que hasta antes de Cristo, los gentiles no sabíamos si había esperanza o no de recibir la salvación. Entonces encuentro otra causa. Después de Cristo hay acceso al mensaje del Evangelio para todos los que no somos descendientes de los judíos. Eso trae mucha esperanza y es por medio de Cristo que empieza a ser revelado esto. Entonces, más razones para tener reverencia por Cristo. Pero no siendo suficiente esto, entonces el apóstol Pablo dice que en Cristo somos herederos. Herederos. ¿Sí? Y para que haya garantía de recibir esa herencia, termina diciendo que fuimos sellados por el Espíritu Santo, que garantiza que la herencia se va a recibir. Entonces, cuando relaciono Efesios 5:21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, con Efesios 1 del 1 al 14, entiendo que cuando Cristo es el centro de mi vida, cuando yo busco hacer lo que hago por amor a Cristo, entonces el amor hacia la esposa va a fluir de una manera diferente, ¿sí? La motivación cambia, porque ahora la motivación es Cristo, la motivación no soy yo como era en el principio, ¿sí? Que la amaba para recibir algo a cambio. Entonces era como una especie de amor egoísta, como un amor centrado en mí mismo. De hecho, recuerdo cuando empecé a darme cuenta de esto, que dejé de hacer cosas para amar a mi esposa, de hacer cosas donde ella se sintiera amada, y ella me hizo el reclamo, y al principio no me entendía. Yo le decía, pues es que para qué yo voy a hacer esto, si es que lo estoy haciendo es para recibir algo a cambio, genuinamente no lo estoy haciendo por amor a ti, sino porque yo me beneficio de lo que recibo a cambio. Entonces ahí empieza parte de ese caminar, como por el año 10 de matrimonio, y ya muchas cosas empiezan a cambiar. Pero luego empiezo a estudiar con un poco de profundidad las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, y ahí entiendo varias cosas. Entonces ya con Efesios voy entendiendo más la gracia de Dios, entiendo cómo Dios ama a la iglesia en Éfeso a pesar de cómo está. Y pueden leer la descripción, Efesios 4:17 al como casi todo el 5, ¿sí? De cómo está la iglesia, y es claro que el amor de Dios está ahí presente, porque puso en el corazón del apóstol Pablo escribirles a ellos para que ellos se pudieran arrepentir y mantenerse en el camino a la salvación. Entonces aprendo de la gracia, de una expresión de la gracia. Pero luego cuando empiezo a estudiar el sermón de Mateo 5:3 al 6:27, recordamos cómo cierra el sermón del monte, ¿no? Ahí en Mateo 7:24, si ustedes oyen estas cosas y las ponen en práctica, voy a leerlo para no cometer errores. Dice el 7:24, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca.
Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Entonces ahí vino la otra etapa de transformación en mi matrimonio. Porque empiezo a estudiar el Sermón del Monte y ahí en Mateo 5:3 Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Los que, si estuvieron atentos hace como 20 días, un mes, estuvimos predicando sobre las bienaventuranzas. ¿Y por qué prediqué yo sobre las bienaventuranzas? Porque yo veo que a mí me han cambiado el entenderlas. Y el entenderlas profundamente cambió mi manera de ver el matrimonio un nivel más sobre lo que ya venía aprendiendo en la carta a los Efesios. Entonces, ¿qué es lo primero que yo aprendo ahí en Mateo 5:3? En que soy necesitado de Dios. ¿Sí? ¿Y cómo relaciono esto con Mateo 5:24, 25, Mateo 5:25, perdón, no, Efesios 5:25? ¿Cómo lo relaciono? Jesús dice el apóstol Pablo, o Jesús por medio del apóstol Pablo, dice que el esposo debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Desde Mateo 5:3 yo empiezo a entender, yo no puedo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso no está en mi naturaleza, no está a mi alcance, no puedo. O sea, tratar de hacerlo en mi propia fuerza, que fue como lo hice los primeros 10 años, es infructuoso, no va a traer resultados, me voy a sentir agotado, me voy a cansar, voy a sentir frustración también, como hablaba en el principio, ¿sí? Porque no puedo. Entonces empiezo, y esto como lo compartimos la vez pasada, estando como misioneros en Venezuela, vivimos situaciones muy pero muy difíciles. Entonces esas situaciones difíciles también exponían lo peor del corazón de nosotros, de cada uno. Exponía lo peor de mi corazón y lo peor del corazón de mi esposa. Y ahí es donde me empiezo a dar cuenta, cuando sale lo peor de mí, Dios me da lo que necesito para seguir avanzando en mi fe. O sea, Dios no me deja hundir, o sea, Él me da sabiduría para poder entender su palabra. Sí, Él me ayuda, me da su poder para poderla practicar, para poderla vivir. Entonces, así va siendo como más fácil, y yo voy viendo que Dios me trata con mucha misericordia, con mucha gracia. O sea, yo no era tan consciente de que en mí había tanta maldad, porque no había sido expuesto. O sea, yo no sabía que podría llegar a odiar a alguien, porque nadie me había hecho tanto daño, me había ofendido tanto, que expuso el odio que ya estaba ahí, ¿sí? Pero cuando más odiaba o sentía ese odio hacia otras personas, más veía el amor de Dios, dándome gracia, dándome misericordia para limpiarme. Entonces, voy aprendiendo a entender que delante de Dios soy alguien muy necesitado. Y que en la relación de matrimonio yo no soy capaz de amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Que solo lo puedo hacer si Cristo lo hace dentro de mí. Entonces, ahí en Mateo 5:3 otra vez, bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y la imagen que Jesús utiliza de pobre en espíritu es la de alguien que está como postrado, alguien que no puede
vivir por sí mismo sin la ayuda de otros es imposible. ¿Sí? Y las imágenes encontramos muchas en el Nuevo Testamento. Los paralíticos, los ciegos, los enfermos, gente que si alguien no los cuidaba literalmente iban a morir. Jesús quiere que nosotros entendamos que en el reino de los cielos somos así, postrados espirituales, o sea que no podemos vivir el reino de los cielos en nuestra propia fuerza o nuestra propia sabiduría. Empiezo a entender que soy muy necesitado de Dios, pero muy necesitado. Y en la medida que voy entendiendo que soy muy necesitado de Dios, mi corazón va cambiando y voy aprendiendo a ver a mi esposa necesitada de Dios. Pero cuando la veo necesitada, no es cuando todo está perfecto, cuando estamos felices, cuando sonreímos, cuando hacemos bromas, no. Es en el peor momento, cuando tenemos los conflictos más difíciles, cuando casi que nos queremos agredir. En ese momento es donde yo puedo decir, necesito de Dios. Porque cuando veo a mi esposa en su peor momento, en mi naturaleza pecaminosa, yo no la quiero amar. Yo no la quiero amar. O sea, yo no quiero estar ahí, yo quiero irme, salir corriendo, huir, pero no quiero amar. Si ahí estoy enojado, puedo estar frustrado, puedo estarme amargando, ¿sí? Pero ya aprendí. Necesito verme necesitado delante de Dios. ¿Qué hago ahí cuando empiezo a ver que más bien quisiera salir corriendo, tirar la toalla, rendirme? Pues tengo que ir en la presencia de Dios, buscarlo y pedirle que me dé lo que yo no tengo. Que me dé lo que yo no tengo. En esa búsqueda voy aprendiendo a amar de manera incondicional a mi esposa. Y eso suena como muy bonito, ¿no? Como, ay, sí, amemos incondicionalmente. Pero, ¿saben cómo lo entendí? Cuando entendí que Dios no me está pidiendo a mí que cambie para que Él me ame. Eso lo entendí estudiando la carta a los Efesios. ¿Sí? Porque Dios le está diciendo a los hermanos en Éfeso que ellos busquen la santidad, pero porque entienden el amor de Dios. No que busquen la santidad para alcanzar el amor de Dios porque ya lo tienen. Entonces yo dije, yo no puedo poner cargas a mi esposa. Que ella tiene que cambiar para que yo la ame, eso no es de Dios, eso es un pensamiento mío. Y si es mío, pues imagínense dónde es, del mundo en el que vivimos, donde se ama condicionalmente, donde las personas tienen que hacer mérito para ser amadas, donde la persona que no hace mérito más bien es despreciada, es rechazada, ¿sí? Y cuando miramos esto en la vida real, ¿qué es lo que ocasiona hoy día tantos divorcios? Pues que de lado y lado están exigiendo que el otro debe cambiar. Y si ustedes escuchan personas que están en procesos de divorcio, ¿qué es lo que dicen? No, yo me divorcio de esta persona porque no quiere cambiar. Sí, porque no hace las cosas como a mí me agradan. Entonces cuando yo veo a Jesús en su manera de tratarnos a nosotros, yo me doy cuenta, Él es totalmente diferente. Porque Jesús está apuntando a que entendamos que Él nos ama aunque no lo merecemos. ¿Sí? O sea, Jesús a ti te ama aunque tú no lo mereces. Eso es una realidad. Así como Jesús me ama a mí aunque yo no lo merezco. O sea, por más cosas buenas que yo haga,
nunca voy a alcanzar a hacer mérito para que Dios me ame. Es imposible. Imagínense llevar esa manera de pensar a nuestro matrimonio. Y no solo al matrimonio, sino a la relación también con los hijos. De llegar a tener tanta gracia que no le exiges a la otra persona que cambie para que tú la ames. ¿Sí? Cuando avanzamos a ese nivel, o sea, cuando tú avanzas a ese nivel, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que la otra persona, la esposa, el esposo, al sentirse amada incondicionalmente, va a responder con amor. O sea, le quitas la carga que tiene que cambiar para que la ames. Entonces empiezas a amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí? Presentarla pura, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e intachable. ¿Pero dónde empezó el proceso? Primero entendiendo cómo Dios te ama a ti. Así lo empecé yo. Entendiendo que Dios me ama aunque no lo merezco. Y entendiendo que Dios me sigue amando aunque no lo merezco. Otra vez, en la medida que voy entendiendo esto, es más fácil amar. Amar en el poder de Dios. ¿Sí? Ahora, cuando tú entiendes Mateo 5:3 y lo relacionas con Mateo 7:24, también entiendes que para poder amar a tu esposa, tú necesitas ir creciendo en tu fe, creyendo todo lo que Jesús está enseñando ahí. Sí, o sea, todo. Porque si la enseñanza de Cristo nos capacita para amar al prójimo, ¿cómo nosotros amamos? Pues cuando practicamos lo que Él enseña con las personas que más amamos. ¿Cuál es la persona por excelencia que más amamos? Debe ser la esposa. Segundo mandamiento. Sí, que dijo Jesús cuando le preguntaron que cuál era el mandamiento más importante. Y él dijo, bueno, hay dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y al prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el prójimo? Ahí en Efesios dice la esposa. Es el prójimo más importante que tú tienes. No son los hijos, es la esposa. Para muchos tampoco el prójimo más importante después de que se casan. Si tú estás casado y de pronto hay en tu corazón como una lucha en que quién es más importante, si tu esposo o tu mamá o tus hijos, pues la Biblia es bien clara. Tu esposa pasa a ser el segundo lugar después de Cristo, después de Dios. Ella es el segundo lugar. Jesús dice otra vez, bienaventurados los pobres en espíritu. Ahí es donde está la otra clave. Si tú te ves necesitado de Dios, va a ser imposible que no crezcas en amor a tu esposa. Y cuando tú creces en amor por Dios y creces en amor por tu esposa, pues obviamente que ella va a ser una mujer totalmente diferente. Pero todo esto va a empezar contigo. Todo empieza contigo. Con tu amor por la palabra de Dios. Por tu fe en la palabra de Dios. Por tu conciencia de quién eres delante de Dios. Ahí va a estar parte de la clave, porque ¿quién eres delante de Dios? Por un lado eres un hijo, pero eres un hijo necesitado. Necesitado, muy necesitado. Entonces, en la medida que crezcas en esa conciencia, pues vas a ser victorioso amando a tu esposo. Y otro aspecto
que es bien importante para seguir avanzando en el matrimonio, es la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesús en Mateo 7, del 1 al 6. Voy a leerlo acá. Solamente esa escritura es tema de otra clase porque es muy profunda cuando tratamos de llevarla a la práctica. Dice acá en Mateo 7: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando allí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. ¿Cómo se vive esa escritura? Es impresionante, pero la forma más efectiva de entender tu necesidad de Dios es conectar con la viga que tienes en tu corazón. En otras palabras, cada vez que tú ves en otros la necesidad de cambiar algo, Jesús está diciendo, mira primero dentro de ti y verás que tal vez tienes una viga. Y estaba pensando con mi esposa, nosotros llevamos ya muchos años aconsejando matrimonios y es una realidad. Generalmente, cuando una persona ve defectos en otra, realmente los defectos en el otro son el espejo de sus propios defectos. Pero eso es muy difícil poderlo aceptar, es muy difícil poderlo identificar. Aún así, la fe en esta enseñanza de Jesús nos da la salida. Y cuando entendemos que tenemos una viga, no hay otra opción que vernos necesitados delante de Dios, porque Él es el único que puede sacar la viga, que puede limpiar. Entonces, ya para concluir, número 1, pues, si quieres amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, tienes que estar seguro del amor que Cristo tiene por ti. Para concluir, recordamos lo que dijimos en el principio. Dios creó el matrimonio para que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y entendido todo esto, pues hay mucha esperanza, porque en Cristo tienes todo lo necesario para amar a tu esposa como Él mismo la ama. La clave va a estar en creerle a Cristo, en que Cristo sea la fuente de tu amor, en que Cristo sea lo que te impulsa a amar. Y recordando lo que nuestro Señor Jesús dijo en Mateo 5:3, en que cuando sientas que no puedes amar a tu esposa, realmente lo que tienes que entender es que donde tú terminas, Dios comienza. Amén. Entonces vamos a terminar con una oración. Padre Santo, pues te damos gracias por esta noche, gracias por este tiempo que nos has permitido compartir. Te rogamos que nos bendigas a nosotros como hombres, como hijos tuyos, que nos bendigas con tu sabiduría, que nos des más comprensión de tu amor y tu misericordia, Señor, y que de la misma manera reavives ese fuego en el corazón de cada uno para amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y gracias, Señor, por bendecirnos con una mujer que te ama también y
que quiere hacer tu voluntad. Te agradecemos, Padre Santo, y en el nombre de Jesús te oramos y te pedimos. Amén. Bien, si deseas profundizar un poco más en lo que hemos compartido en esta noche, estamos teniendo vía Zoom unos talleres para matrimonios todos los viernes de 8 a 10 de la noche, hora Bogotá. Si estás interesado, entonces te puedes comunicar con José y él les dará mi número de WhatsApp y luego me enviaron un mensaje y los agregamos al grupo de difusión para poderlos invitar. Muchas gracias por escucharme, que tengan una feliz noche y Dios los bendiga. Chao, chao. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor exalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. A Cristo doy honor. Con ejércitos no gana sus victorias el Señor, ni con fuerza lucha en contra de Satán el tentador. La potencia del Espíritu, ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. A Cristo doy honor. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió. Pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. A Cristo doy honor. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. A Cristo doy honor. Si vives en uno de los 5 condados de la ciudad de Nueva York o New Jersey y deseas estudiar la Biblia y conocer los planes maravillosos que Dios tiene para tu vida, en el Ministerio Latino del Bronx queremos estudiar la Biblia contigo. Por favor, contáctanos vía correo electrónico para agendar una cita de estudios bíblicos virtualmente. El reino de Dios es maravilloso. Él quiere darte una nueva vida, pero todo comienza con una decisión. La tuya. Te esperamos. Recuerda visitar nuestro canal de YouTube, NICCOC, Región Bronx. Allí podrás encontrar nuestros servicios latinos de mediado de semana todos los miércoles a las 6:30.
También nuestros devocionales latinos, entre otros recursos de edificación espiritual. Y por favor no olvides conectarte a nuestros servicios dominicales en español, visitando el canal de YouTube NICCOC todos los domingos a las 11 de la mañana. Suscríbete, activa las notificaciones, déjanos tus comentarios, participa en nuestros chats en vivo y danos un like. Te esperamos.